¿sí? Tal cual habíamos planteado el otro día, ¿se acuerdan? Antes, revisión. Cierto, ya estaba, perdón. Bueno, a ver, vamos a revisar todo lo que es el eje temático 1. Lo primero que hicimos es presentar, digamos, sí. Lo primero que hicimos es empezar a plantearnos una línea del tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, esto es representativo, o sea, obviamente, digamos, para que ustedes no se olviden que para rendir probablemente las profes les puedan pedir una línea del tiempo y este es un modelito. Sí, ¿qué sigue? Sí, bueno, y acá, ¿qué es lo que nos interesa? Es, por un lado, pensar cuándo se inicia el cristianismo, porque después lo vamos a tener que tener en cuenta para qué. ¿Para qué lo tenemos que tener en cuenta cuando se inicia el cristianismo? Sí, para estudiar seguro. ¿Para estudiar qué? ¿Por qué nos referenciamos? Porque se acuerdan que las prestaciones que brindaban los y las precursoras estaban muchas de ellas incluidas ¿dónde? En la iglesia, ¿sí? Entonces por eso les pongo esta, ¿no? Bueno, la peste negra y acá la invención de la imprenta, también como ese elemento importante que permite que se empiece a tener registros de lo que pasaba en la historia. Sí. Bueno, y acá, como les decía la vez pasada, el descubrimiento de América y a la vez, ¿quiénes fueron? Ahí, ubicamos el descubrimiento de América y ubicamos quiénes son los dos precursores importantes con Juan Luis Vives y San Vicente Paul. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque ahí, ¿qué necesitan hacer ustedes? Es trazar esta línea y ir poniendo estos dos como los precursores de Europa, ¿sí? Y en el descubierto de América, ahí pueden bajar y poner los precursores de América, ¿sí? Montesino, Fray Bartolomé de las Casas. ¿Qué? ¿Mary Richmond? Vamos para atrás, vamos para atrás. Hace así, ya está, no pasó nada, listo. ¿Está? Bueno, y acá está el cuadro que yo les hablaba la vez pasada. Este era el que no encontraba porque, claro, como bien les dije el otro día, perdí mi pendrive y perdí todo lo que tenía ahí. Dice que mi querido ayudante me recuperó todo lo que tenía en el pendrive. El pendrive no sirve más, pero la información sí. Qué bueno. Bueno, fíjense, entonces, asistencia social natural, ¿se acuerda que los otros días hablábamos y una de sus compañeras dijo, asistencia social, ¿cuál era la natural? La de las sociedades primitivas, ¿cuáles eran los principios? Cooperación, solidaridad y ayuda mutua. De esa primera asistencia social dividida en dos, asistencia social natural y selectiva. En la selectiva tenemos 3. La selectiva que está arriba, ¿por qué decimos que es selectiva? Porque rotula quiénes son los dos precursores, estos que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Sí? Bien, la organizada, ahí empezamos con la organizada, y en la organizada podemos estar pensando en todas las soluciones parciales que se dieron en su momento y en todas las modalidades que se dieron en Europa. A su vez, la de América Latina, teniendo en cuenta lo que dijimos recién de Montesino y de Fray Bartolomé de las Casas, teniendo en cuenta qué hicieron. Ahí están, leyes de protección social indígena, mutualidad y tributaciones precolombinas, que son las formas, ¿sí? Y ahí tenemos los pioneros. ¿Está? Hasta acá estamos. Del otro lado vamos a tener la tecnificada, que son los pioneros. Apaguen el micrófono los que están en la híbrida, por favor. Si no, escucho algunas cosas. Voy a tratar de algunas cosas. Bien. Y los pioneros, entonces, de la tecnificada, donde tenemos Thomas Chalmers, Chadwin, Osaman,
Denison y Ana Dawes. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Estamos? ¿De esto se acordaban? Usen ese cuadro para estudiar, porque ahí lo que tienen que hacer es rellenar ese cuadro. Entonces, para el parcial pueden tener la posibilidad de zafar. ¿Está? Bien, seguimos. Bueno, y acá, como bien les digo siempre que mi ayudante, mi adscripto de hace unos años, era un capo el vago y él hizo esto. Este cuadrito anterior era de Torres Díaz y este es de Natalio Kirchnerman, que también lo tenían ustedes al texto para consulta. Fíjense, le pone todos los reformadores sociales, el autor plantea que son personas que marcaron un hito, un camino que con el tiempo conduciría a nuestra profesión. Y ahí están todos, todos los que vimos en ese momento. ¿Está? Sí. Obvio. Sí, sí, claro, claro. En vez de ponerla así, la da vuelta y listo. ¿Qué es lo importante de esta clasificación que hace él y que tiene en cuenta el libro de Natalio? Él pone además cuáles son los sucesos importantes como sistemas importantes que se brindaron en ese momento. Y ahí está, el sistema de Hamburgo y la COS, ¿sí? Como dos hitos importantes en lo que fue la asistencia en ese momento, ¿sí? Acá ya empezamos a hablar que no tenemos que seguir diciendo ayuda, sino por lo menos asistencia. Y después ya vamos a hablar de intervención, ¿está? Entonces, estos son dos sistemas que brindaban asistencia. Basta de la ayuda, ya está. Ayuda, ayuda de doña Rosa, como dice la profe siempre. Bien, y lo importante de esto es que en el texto de Natalio Kirchnerman, él nos va a empezar a plantear que también tenemos que pensar en cuáles son las corrientes del pensamiento que sustentan ese proceso, en ese momento. Y entonces él está Augusto Conte, fíjense la fecha, positivismo, Spencer, estática social, Mills. ¿Quién es Mills? ¿Representante de qué corriente del pensamiento? Ay, me olvidé esa partecita. Mills y Dewey son del mismo momento y responden a una corriente del pensamiento, que la hemos visto ya, por eso les estoy diciendo. ¿Qué corriente del pensamiento vimos? Exactamente, pragmatismo e interaccionismo simbólico. Mills es del pragmatismo, uno de los que están. Y Dewey es del interaccionismo simbólico. ¿Sí? ¿Está? Hay algunas que parece que han leído. Qué bueno, está buenísimo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Estamos? Bien, y acá les seguí haciendo la línea del tiempo, ¿ven? La Revolución Francesa, las revoluciones industriales, entre ellas la francesa. Thomas Chalmers, que es posterior a la Revolución Francesa, como verán ahí, ¿sí? Bueno, y acá está la Revolución Francesa para que tengan como recuerdo, digamos, de cuál es el proceso, ¿no? Y por supuesto, como ya les dije la vez pasada, la idea es que ustedes puedan entender para qué y que tengan, no entender, perdón, me retrotraigo a lo que dije, para que puedan tener en claro para qué estudiamos la Revolución Francesa. ¿Para qué estudiamos la Revolución Francesa? Bueno, no, eso ya sabemos, que para saber lo que pasó, pero lo que es para saber qué cosas de lo que pasó. ¿Por qué es importante para el trabajo social? Esta es la pregunta, siempre va a ser la pregunta. Hola, amor. Porque salieron los precursores, lo pongamos entre comillas. ¿Alguien más dijo algo de por acá? ¿Cómo era? Conocimiento de la ciencia no estaría siendo, ¿sí? Por la crisis social, ponele.
¿Qué más? Porque surgen los movimientos sociales. ¿Y qué más? Surgen, exactamente, porque surgen allí, se plantan las bases de lo que sería después los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y planta las bases de lo que es también, ¿qué otra cosa? Una campera de remera de carro, la caminando, el gobierno de la gente con la tomba, transformando otra vez en el canal. Ah, tiene abierto el micrófono nomás, yo pensé que me estaba contestando algo. ¿Qué otro elemento es importante de la Revolución Francesa, chicos? Le hemos hablado y está puesto en el Power, o sea que no los vieron a los Power todavía. Lo van a ver cuando vayan a rendir, o no lo van a ver nunca, no sé, ¿para qué se gasta la profe? Ya le dije al señor decano que a partir de ahora no voy a hacer más Power. Y no, porque si ustedes ni lo miran, ¿para qué me gasto haciendo los Power entonces? Digamos. ¿Ustedes creen que porque es mi responsabilidad como docente nomás? O sea, uno pudiera adoptar otras metodologías, ¿no? De enseñanza. La idea es que a ustedes les vaya quedando algunos registros, ¿sí? Y que tengamos la posibilidad de pensar en que estamos construyendo conocimiento juntos también, ¿no? La otra cuestión importante que está puesta ahí, pero como no leen ni lo que está puesto ahí, es el inicio de la edad contemporánea a la Revolución Francesa. Ahí está, miren, en la última línea. ¿Están leyendo lo que dice ahí? Bien, no parece. Bueno, seguimos. Entonces, surgimiento de los movimientos sociales, surgimiento de los derechos universales, de la asignación de los derechos universales a los ciudadanos. Y la otra cosa que les quería, que les preguntaba y que también lo dije varias veces yo, es que la Constitución francesa es la base ¿de qué? De nuestra Constitución y la de varios países latinoamericanos. ¿Qué? Exactamente. La Constitución de Francia se expande por otros países, sobre todo los latinoamericanos, que es lo que nos interesa a nosotros, y de allí tenemos las bases de nuestra Constitución. ¿Cuál fue la base de la Constitución de Francia? También lo dije. ¿De dónde copia el modelo Francia para hacer su Constitución? De la de Estados Unidos, exactamente. ¿Sí? ¿Sí, chicos y chicas? Sí. Bueno, ¿por qué surge la Revolución Francesa? Tiene que ver con la crisis económica, algo de lo que ustedes habían dicho. ¿Qué más? La que sigue. ¿Mm? Se revela el pueblo. Bien. Porque revelación sería otra cosa, ¿no? Pero está bien, es verdad. Se revela el pueblo en contra del sometimiento del rey, ¿no? En ese momento. Sí. Sí. Bueno, y ahí está el sistema Hamburgo, ¿se acuerdan que les había dicho hace rato? Que es ese sistema por el cual los ciudadanos van a recibir asistencia. Y por otro lado, la fecha de Thomas Chalmers. ¿Sí? Esa línea del tiempo es imperdible, chicos. Si no la aprovechan, no se ubican en el tiempo, por favor. Este de revisión tiene todas esas instancias. Sí, porque quiero seguir con la bolilla, con el eje temático 2. Bien, surgimiento del marxismo, 1818, y en los países latinoamericanos recién lo vemos a principios del siglo XX, inclusive avanzado la década del 50. Algunos, el sucesor de Thomas Chalmers, ambos, uno en Alemania y el otro en Inglaterra, ¿sí? Sí, Inglaterra. Bien, Augusto Conte, acá están los tres, los dos, representantes de las corrientes del pensamiento, ¿sí? Octavia Hill, Samuel Barnett, los dos precursores y uno de ellos, sobre todo Octavia Hill como representante de la COS, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y esta línea del tiempo, miren, este es otro cuadrito que yo siempre lo
No lo he hecho yo ni lo ha hecho Emilio, es de una colega de Colombia. Fíjense cómo esta está hecha así, ¿no? Fíjense, todo lo que tiene que ver con América, lo que tiene que ver con Juan Luis Vives, San Vicente Paúl, el sistema de Hamburgo de Alemania y el de Inglaterra que después pasa a los Estados Unidos. Thomas Chalmers, Concepción, ¿sí? También este es otro cuadro que les permite tener información. Sí. Bueno, acá está el libro de las pioneras. A mí siempre me gusta que sepan de dónde se saca la información, porque eso también da cuenta de lo que los docentes investigamos para poderles dar documentación más actualizada. Este es un libro más nuevo. Sí. Bueno, James Adams, que ya la habíamos visto, en los dos momentos, ella también forma parte de la COS. Perdón, gracias. Y las cosas que ella hizo, ¿sí? Fechas importantes, 1889 y 1903. Ya tienen que ir los controles. Bueno, los precursores europeos, se los puse, ahí están todos, ¿sí? Las de Estados Unidos, separadas. Sí, José. Y acá, bueno, ¿se acuerdan que hablábamos del que era el 1 de mayo? Ahí están los mártires de Chicago. Bueno, Mary Richmond y la Escuela de Filantropía, que es la primera, que ya tienen que haber visto ustedes leyendo la biografía de Mary Richmond, que ella va a generar, ¿no es cierto?, la primera escuela de filantropía, que es aquella en la que se hace 2 años para formar a los ciudadanos y ciudadanas que quieran asistir a los y las personas con derechos vulnerados, diríamos hoy, ¿no? Bien. La habíamos abierto a la ventana porque había un olor un poco importante. No importa, ya está ahora, pero por eso la habíamos abierto. Bien, corrientes del pensamiento, pragmatismo, ¿sí? Contexto histórico, a qué se trata, de qué se trata, quiénes son, cómo surge, ¿sí? Todo esto ya lo vimos, estoy haciéndole un repaso para que se acuerden. ¿Qué es el pragmatismo? ¿Por qué hablamos de pragmatismo? Porque se divide ese concepto en pragma, ¿no? Que lo habíamos visto la vez pasada. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son sus representantes? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el objetivo más importante, ¿no? Del pragmatismo, que es trabajar sobre la utilidad y lo práctico. Ah, ahí está. Sí, sí, ahí tenías, allá hay un... Ah, alguien se quiere vincular al tele. Bueno, chicos, los que están en el aula virtual, por favor, en el aula híbrida, por favor, tengan en cuenta que cuando ustedes quieren ingresar, me están tapando la actividad que estamos generando, ¿no? Así que fíjense. ¿De acá? Y, a ver, y entonces, bueno, quiere otra su portada. No, tengamos cuidado, por favor, miren que conozco algunas experiencias un poco nefastas. Bueno, entonces, ¿quiénes sus representantes? Sí. Como verán, acá tienen tuito. Pragmatismo, ¿quiénes son? ¿Ve? Ahí están William James y John Dewey. Mills también forma parte de la corriente. No está puesto acá, pero también forma parte. Sí. Bueno, ¿qué es el pragmatismo? Sí. Las características, ¿sí? Del pragmatismo filosófico. Fíjense, no solo es verdadero aquello que tiene valor, ¿se acuerda que habíamos dicho? El valor de las cosas. Y acá, sí, dale. Y acá está el resumen de lo que nosotros les damos sobre pragmatismo, porque después ustedes en contemporánea, en clásica, vuelven a trabajar con estos conceptos. Yo simplemente les doy algunos elementos para que tengan en cuenta, ¿sí?
Este es un resumen de las características y de los contenidos que tienen y de los referentes, ¿sí? Ahí tienen absolutamente todos los elementos que nosotros necesitamos. Después ustedes van a tener, vuelvo a repetir, otras materias donde van a seguir sobre esto, ¿sí? Bueno, el interaccionismo simbólico, ¿sí? También una corriente del pensamiento relacionada con la antropología y la psicología, que ¿para qué la utilizamos? Trata de la comprensión de la sociedad a través de la comunicación. Sí, por eso la tenemos nosotros como base nuestra, ¿no? ¿Cuáles son las premisas y quiénes son sus representantes? Ahí están, ¿sí? El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estos significan para él. ¿Se acuerdan las premisas? La fuente de ese significado es un producto social, que esto es lo importante, que emana de y a través de las actividades que el individuo realiza y con las cuales interactúa. Y la utilización del significado para la gente se produce a través de un proceso de interpretación propia que supone autointeracción y manipulación de los significados. Esto es lo más interesante e importante para que tengamos en cuenta con el interaccionismo simbólico. Sí. Bueno, y después las personas son capaces de modificar o alterar ese significado, las personas son capaces de introducir modificaciones y alteraciones, y las partes estratégicas de acción e interacción constituyen los grupos y la sociedad en su conjunto. Por eso es que es tan importante que tengamos en cuenta. Sí. Bueno, y acá les he vuelto a poner algunas otras cosas, ¿no? Los principios, quiénes son son tres corrientes del pensamiento que forman parte del interaccionismo, que es el pragmatismo, el conductismo y el reduccionismo y el sociologismo, que son tres corrientes que de alguna manera van a tener sus bases y van a conformar lo que conocemos como el interaccionismo simbólico. El conductismo se utiliza básicamente en educación, en sociología, y el pragmatismo, que es el que venimos planteando y que también tiene sus bases para el interaccionismo simbólico después. Bueno, este quedó súper oscuro. Bueno, acá están las mismas cosas que vimos hace rato, pero teniendo en cuenta a mí, ¿qué es lo que me parece muy importante? Esto, el significado de y los símbolos, y cómo las personas interactuamos con esto, que es lo que nos interesa que tengamos en cuenta. Porque de allí es de donde nosotros tenemos la posibilidad de hablar con los sujetos y pensar y repensar junto a ellos cuál es el valor que tiene para ellos la palabra, la comunicación, la interacción. ¿Sí? Sí. Bueno, y esto que habíamos visto y que me parece muy importante que lo tengan en cuenta, porque y aquí, así como dice el profe Germán, ¿no? O sea, necesitamos que sepamos de qué se trata. Entonces, si yo estoy hablando de interacción, es la relación que se establece, no hay otra, ¿sí? De manera recíproca entre cuerpo, partícula y sistema. Ta. ¿Y por qué decimos que es social? Porque se da en la sociedad humana, de las clases que la componen y su relación entre ellos. Por lo tanto, entonces se define interacción social como el proceso de relaciones establecidas entre los miembros de una sociedad. No me parece nada complejo y tenemos que tener así: interacción social, relación, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto que los símbolos, ¿sí? Lo mismo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Bueno, después no digan que no hicimos revisión de todo, ¿no? Por favor. Ya les voy a contar a todas las profes, se lo voy a mandar a las profes de la práctica, a todo esto que estamos viendo, para que sobre eso hagan hincapié para el parcial, por favor. Bueno, pasamos al proceso de profesionalización. Acá definimos qué es conceptualizar. Lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar qué se entiende por profesionalización, la que sigue. ¿Qué es lo que implica? Que es un proceso a través del cual la ocupación de oficio se convierte en profesión, esa es la definición. Es decir, el momento en el que se reconoce que para un ejercicio es necesario atravesar, ¿por qué? Por un proceso de formación, ¿está? Y tiene que haber el desarrollo de ciertas competencias, destrezas y habilidades. ¿Sí? Esto es Viviana Travis. Todo es ella. Bueno, y acá están los momentos que yo
que todo proceso, para que sea tal, tiene que tener estos elementos. Mejor dicho, para que se dé un proceso de profesionalización, vamos a tener siempre que tener en cuenta, por lo menos en lo que respecta a nuestra profesión. Viviana Travi insiste en esto, por eso la compañera decía esto, Viviana Travi, sí. Desarrollo de un cuerpo de conocimiento, esto es pregunta de examen y lo ponemos siempre, ¿eh? Así que por favor tengan en cuenta esto, porque si yo necesito saber qué cosas necesito para que se me certifique mi profesión, lo primero que tengo que dar cuenta es que tuve un desarrollo de cuerpo sistemático, vine a la universidad, me formé, hay una acreditación de esa formación, voy a intentar, y mejor dicho, nuestra profesión intenta todo el tiempo consolidar la investigación para dar fuerza a esta disciplina, y el establecimiento de principios éticos, que de hecho lo plantea la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, que es la FITS y el colegio, y la Federación Argentina también, que haya una cultura profesional y que haya un reconocimiento público. Estos puntos son preguntas de examen, vuelvo a repetir. Después, no, profe, pero usted nunca nos dio eso. Bueno, acá está, voy a poner así en el, cuando vaya a tomar examen. En la filmina número tanto de la, así más o menos, ¿sí? Porque después dicen, no nos dio, bueno, listo. Pasamos. Bueno, ¿y por qué decimos que Viviana Travi nos coloca, digamos, en un lugar y donde decimos esto que ya no ayudamos más? Este es justamente el justificativo. Cuando esta profesión, cuando se instaura esta profesión, cuando la cuestión del ejercicio de ayudar empieza a no tener cimientos y allí empezamos a pensar en que hay que empezar a tener elementos científicos para poder reconocer que esa ayuda ya no es tal y que tenemos que plantearnos que es una asistencia o es una intervención, ¿sí? Entonces ahí es cuando empezamos a pensar que tenemos que dejar de tener en cuenta esta ayuda que se brindaba, pero sí para eso tiene que haber un reconocimiento. Y ese reconocimiento lo da, por un lado, el título, por otro lado, los conocimientos teóricos y prácticos que ustedes tengan y la investigación, como dijimos antes, ¿sí? Ahí entonces, con todos esos elementos, podemos decir que somos una disciplina ubicada dentro de las ciencias sociales. Sí. Bien, y ahí están los ejes de ruptura, ¿se acuerdan? El fundamento, valores, fines, la interpretación de los problemas sociales y de la pobreza, cómo cambia el concepto de sujeto, cómo se incorporan los marcos teóricos y cómo estos aquí sentados se están formando para ser agentes de cambio en ese proceso, teniendo en cuenta una formación académica, ¿sí? Y por último, cómo entonces se cambia esa forma de ayudar para brindar desde distintas organizaciones prestaciones de servicio que tengan sustento científico, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las influencias? Ahí vamos a pensar entonces en todo lo que tiene que ver con el pragmatismo y el interaccionismo simbólico y cómo las ciencias sociales nos van a aportar distintos elementos para que surja este proceso de profesionalización y se consolide una nueva disciplina. Sí. Bueno, y acá está esta cuestión que decíamos recién. Cuando empezamos a pensar entonces que pasamos a entender que, que surge una nueva profesión, cuando dejamos de pensar que estamos trabajando con, ¿cómo estás? Con sujetos débiles de espíritu, con objetos de asistencia y corrección, y empezamos a pensar que a ese sujeto lo vamos a trabajar como sujeto de derecho, que es un sujeto activo, que es reflexivo, que es capaz de los cambios y que él va a modificar su entorno. Allí es cuando surge y dejamos de pensar en un ciudadano débil y empezamos a pensar en un ciudadano sujeto de derecho. ¿Está? Ojo con esto, que esto es pregunta de examen también, ¿no?
cuál es la concepción del sujeto que tienen con el surgimiento de la profesión. Ahí. Sí. Bueno, y acá está el cuadrito de Viviana Travi, que resume de alguna manera el texto que ustedes han leído. ¿Sí? Que como lo explicamos la vez pasada, tiene que tener necesariamente todos estos elementos para poder entender ese proceso. Sí. Seguimos con oligárquico, que habíamos visto también. ¿Sí? 1880-1912. Inclusive el surgimiento de la ley en el gobierno de Sáenz Peña. ¿Mm? ¿Cuál era la característica de este oligárquico liberal? Un modelo agroexportador con un régimen oligárquico. ¿Y cuál es el fuerte que tiene este proceso? Una inmigración masiva. Estas son las tres columnas sobre las que se sienta el modelo y cuál es la ideología. El modelo se sienta entonces sobre el orden, la autoridad y el progreso económico. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia después de la manifestación de hoy. Ni hablar, ¿para qué vamos a seguir hablando? Obviamente, un modelo agroexportador que no sería el momento del modelo agroexportador para Argentina, ¿no? De hoy. No estoy diciendo eso, sino orden, autoridad y estos conceptos, esos tres pilares de arriba son bastante de la derecha y sostienen cosas bastante complejas, ¿sí? Como entre ellas sacar a la policía a la calle para que te reprima y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, y obviamente una ideología liberal, sí. Que está sentada sobre qué, sobre el mercado, básicamente. Bueno, acá está don Julio Argentino Roca, que hay que sacarlo del billete. Por suerte ya el billete de 100 no vale para nada, por suerte, entonces ya no lo vamos a seguir teniendo al compañero. Bueno, y ahí está un poco. Bueno, y acá, sociedad de beneficencia, que vimos hace 2 clases, ¿no? ¿Qué significaba? ¿Quién la crea y cuándo es la fecha? 1823, también es una pregunta de examen. Y uno, ¿qué es lo que pretende? Es pensar que el Estado se empieza a hacer cargo de la asistencia, ¿sí? Y rompe la tradición colonial de ese momento, sí. Bueno, acá, ¿para qué se creó? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son los momentos? Y acá están los criterios cronológicos, o sea, el primer momento, el segundo momento de la sociedad de beneficencia. ¿Quién la administra? ¿Quiénes se van a encargar? ¿Y qué administraba? Que es esto lo más sustancial en ese momento. Sí. Bueno, y acá, ¿cómo va a empezar a gestarse lo que después se conoce como el movimiento higienista o los médicos higienistas, ¿no? Acá surge, digamos, toda esa corriente que empieza a pensar que la asistencia de la salud estaba centrada en 2 conceptos. Por un lado, la psiquiatría alienista, quiero decir, bueno, Sigmund Freud a la cabeza, y el higienismo como aquella corriente de la medicina que se ocupa de la prevención de las enfermedades, ¿sí? Bueno, esta me quedó en el medio, mira, bueno, sí, pásala. Esta es anterior, no sé por qué la puse acá. Bueno, esto es todo lo que pasó en los momentos de todo lo que es el oligárquico, ¿no? Tiene que ver con todo esto. Sí, y ahí está el surgimiento de la ley del 1420, cuando la sociedad de beneficencia deja de atender a las escuelas y empieza a atenderla a la 1420 con la ley que se promociona en 1880, como siempre decimos que los 80, se los conoce como el periodo de los 80, que surgieron todas estas leyes y que van a mejorar, digamos, mucho la calidad o las condiciones de los ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta la educación, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo que dice Carballeda, cómo las prácticas de la caridad se reconstruyen y se empiezan a pensar en otras alternativas, pero en definitiva las intervenciones sociales a partir de estos hechos se relacionan con el disciplinamiento de la población predeterminada y que tiene de alguna manera una lógica sobre aquellas cuestiones
que tenían que ver con los migrantes, por eso habla del Río de la Plata, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos el otro día? Bueno, el higienismo, como ese movimiento de salud, que va a sentar las bases no solo en salud, sino de demandas sociales importantes, tendientes a cuidar la salud de la población, pero también a cuidar la economía y a entender globalmente que esta sociedad tenía características y que había que tener concepciones ideológicas y políticas distintas, ¿no? Sí. Bueno, un poco cómo surge la higiene social, porque estamos básicamente entendiendo que es un momento donde hubo pestes, que habíamos planteado la vez pasada, la fiebre amarilla entre ellas y el cólera, ¿sí? Bueno, acá un poco más sobre el tema de los médicos higienistas, y esta creo que sería la última, ¿no? Bien, estamos entonces con la revisión del eje temático 1, ¿sí? ¿Dudas? Hay que estudiar, dirían ustedes, ¿no? Revisar los prácticos, revisar los power y vamos avanzando, ¿sí? Por favor, yo vuelvo a repetir. El parcial va a ser la primera semana de julio. Ya está, yo ya les avisé. Después no, profe, porque hay otro parcial. No sé, lo siento. Ya está. La primera semana de julio, en cada una de las comisiones se hace el parcial. Yo la semana que viene tengo reunión con la cátedra como para determinar las preguntas. Quiero avanzar con los antecedentes del siglo XX y para poder empezar a hablar de lo que es el eje temático 2, porque vamos a tener, tienen dos prácticos en el eje temático 2 y entonces con eso terminaríamos eje 1 y 2 para el parcial. ¿Sí? Antecedente. Porfis. Yo creo que él me adivina, ¿viste? Me olvido de decirle pobre. Así es, ya está acostumbrado. Va a terminar la clase y las cumpas que llegaron tarde no me convidan mate, ¿viste? Yo como muy temprano y a veces vengo sin comer, ¿qué va a hacer? No me queda otra, pues son las 2 de la tarde. Bien. Teniendo en cuenta lo que vimos hasta acá, chicos y chicas, es importante que piensen que para poder estudiar el estado de bienestar, sí o sí tengo que tener en cuenta qué pasó en el siglo XIX y principio del siglo XX y cómo esos antecedentes van a generar lo que pasa con la caída de la bolsa, por ejemplo. ¿Sí? Wall Street, 1929, va a generarse justamente teniendo en cuenta algunos de los antecedentes que vamos a ver hoy, pero sobre todo teniendo en cuenta que el mundo se encuentra en ese proceso de cambio de lo que significa las revoluciones y el capitalismo, el surgimiento del capitalismo, ¿no? Entonces, todo esto va a generar distintos movimientos sociales, políticos, económicos y culturales que nos van a dar, que va a dar cuenta, digamos, de lo que pase a nivel de la política internacional. Y obviamente la Argentina no está exenta de esto, ¿no? Bien. Lo primero que vamos a ver, y acá es donde se paran los que tienen banderita roja y blanca, ¿vio? Este es el gran éxito de ellos, ¿no? Esto es lo que tienen como bandera hasta el día de hoy, ¿no? Se olvidan de la democracia, ¿no? Porque, fíjense, era restringida, dicen ampliada, pero es restringida, ¿vio? ¿Cómo le explico? Bueno, no importa. Pero digo, es importante que tengamos en cuenta que en este primer periodo, mire, 1916-1930, vamos a tener todo un proceso que tiene que ver con sentando las bases en el siglo XIX, obviamente, y en el siglo XX, en los inicios del siglo XX, vamos a seguir, digamos, con algunas corrientes del pensamiento anarquistas, socialistas, y entre ellas surge el radicalismo, ¿sí? Como una corriente del pensamiento y como una corriente política, quiero decir, y esto va a dar como consecuencia una serie de gobiernos y después una serie de golpes de Estado, también sustentados en muchos casos por estos movimientos. Así que esto vamos a ver ahora.
Sí. Bien, fíjense, si bien en el siglo XIX nosotros habíamos tenido la ley Sáenz-Peña que permitía el sufragio, no necesariamente ese sufragio significaba que todas las personas podían votar. ¿Se acuerdan que dijimos que seguía habiendo una gran dificultad para el voto? Igualmente, como verán, la oligarquía produce un ascenso importante en este periodo y va a dar lugar y va a sostenerse en partidos muy conservadores. En ese sentido, va a tener que gobernar desde ese lugar. Obviamente, ahí la oligarquía, para poder sostenerse, fíjense a quienes incluye un grupo de militares, también el poder económico, o sea, todo lo que significaba la oligarquía de ese momento, y por otro lado, todo lo que significó la gran corriente militar y de los ejércitos que ya estaban constituidos, ¿no? Acá tenemos que pensar en Rosa y en todos estos movimientos, todo lo que había dejado ese proceso, ¿no? Y fíjense, dice, se abre el camino del radicalismo a la presidencia, sucesivos triunfos electorales desembocan en victorias electorales con la de Hipólito Yrigoyen. Esta es la gran bandera, ¿no?, del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, 1916. Y ahí están los sufragios, la cantidad de votos que ellos recibieron, ganan con el 45%, cualquier similitud, la realidad pura coincidencia, ustedes disculpen, yo no es que quiera ser mala, pero tiene que ver con esto. Y acá aparece, fíjense, el socialismo como una corriente bien importante en ese momento que tiene que ver con los anarquistas y los socialistas que vinieron a la Argentina y que son los que van a formar los sindicatos, ¿sí? Entonces, todo y el movimiento de médicos higienistas también estuvo muy sostenido por el socialismo y por los anarquistas, ¿sí? Sí. Bien, este triunfo radical entonces abrió el camino a la participación de sectores medios y obreros, hasta entonces excluido de esas decisiones, dice, ¿no? Y por otro lado, también va a generar un cambio económico, mejor dicho, esa oligarquía, el radicalismo, se asocia con la oligarquía, con lo cual no significa un cambio tan profundo en lo social y en lo económico. No es tan importante ese cambio, pero sí, de alguna manera, van a generar algún ingreso de algunos sectores de obreros y de clase media, como se decía en ese momento. Igualmente, siguen manteniéndose, por eso les digo, esta relación con el poder, digamos, sí o sí, y lo que sí no se va a cambiar entonces es el sistema primario de exportación. O sea, va a seguir siendo el mismo que se había sostenido hasta entonces. Bueno, Irigoyen 1916-1922, ¿sí? Todo este periodo lo gerencia teniendo en contra el Senado, ¿sí? Y que estaba, como bien dice allí, dominado por la oligarquía. No nos olvidemos que los senadores para ese momento eran vitalicios, ¿no? Todo el tiempo eran senadores hasta que se morían, digamos, ¿no? Entonces, este es un sistema que también se sostiene, incluso en muchos casos eran 5 o 6 por la provincia de Buenos Aires y los demás 1 por cada provincia, ¿no? Y esto se sostuvo por mucho tiempo. Pero de alguna manera va a tratar, digamos, de construir procesos de gobierno a pesar de la contra que tenía en el Senado y va a tratar de alguna manera de conseguir el voto de una mayoría que le permite llegar al poder, ¿no? Como dijimos antes, el 45%. Sí. Los efectos, como nos pasó este año pasado, aparte de la pandemia, va a aparecer entonces la Primera Guerra Mundial. Obviamente esa Primera Guerra Mundial va
dar lugar a la caída de las importaciones, a la caída de la recaudación de impuestos y como consecuencia una inflación. Vuelvo a repetir, cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia, ¿no? O sea, de hecho, fíjense cómo la Primera Guerra Mundial va a generar esta caída de importaciones y esta guerra, que debe ser la tercera, ¿no? La cuarta, ¿cuál es la guerra que estamos teniendo ahora? La tercera, ¿no? Bueno, también ha generado la caída de las importaciones. También ha generado, obviamente, la caída de la recaudación, porque fíjense cómo se quejan los oligarcas estos que tenemos en este país, que pobrecitos no pueden recaudar. Mentira, vendieron más que hasta el alma al diablo le vendieron, pero no importa. Igualmente ellos dicen que no pueden pagar impuestos, por esa razón, ¿no? Entonces, durante la pandemia, y después no quieren pagar, en realidad no quieren pagar impuestos, esa es la realidad. Bueno, entonces, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer en ese momento? Un préstamo, fíjense. La segunda deuda externa, porque la primera la tenemos del gobierno anterior, ¿no? Rivadavia y compañía sacaron el primer préstamo externo y esta es la segunda. Préstamo externo. Ajuste interno. Qué raro. ¿Les suena? Desempleo. ¿Les suena? Bien. Y va a aparecer en este gobierno una cuestión que es muy importante, porque no nos olvidemos que veníamos de un proyecto agroexportador. Aquí va a aparecer el SSI, Sistema de Sustitución de Importaciones. Como consecuencia de la guerra y como consecuencia de todo lo que venía pasando, se termina en comestibles, electricidad, química y metalurgia. Obviamente, ¿qué genera esto? Algo que pasamos hoy día, conflictividad social. Sí. A ver, lo interesante de esto, chicos y chicas, es que vayamos interpretando cómo nuestro país cíclicamente, o sea, por ciclos, va generando estos procesos, porque tenemos un montón de corruptos metidos adentro, ¿no? Claro, cabe aclarar, también. Pero cíclicamente van sucediéndose estas cosas. Y ahí van a aparecer, fíjense, 1917, huelga. Miren, qué bárbaro, ¿no? Bueno, huelga de carne y petroleros. Huelga metalúrgica, semana trágica. Huelga de obraje chaqueño. Acá, en este obraje chaqueño, fue terrible la situación, porque allí a los chaqueños que no querían ir a trabajar, los trasladaron. Provincia de Buenos Aires. Los metieron en un ferrocarril, llenaron como no sé cuántos vagones y los llevaron todos a Buenos Aires. Para que dejen de hacer quilombo, perdón, para que dejen de hacer problemas, ¿no? Bueno. ¿Cómo? O sea, imagínense lo que significa eso. Desterrados por su propio país. ¿Se entiende esto? Y ahí, ¿qué estaba produciéndose en el Chaco? ¿Qué se producía en el Chaco? ¿Y qué más? Dos cosas que fueron muy importantes para la producción en la Argentina. Por un lado, el tanino, que permitía, que se sacaba ¿de dónde? Estos chicos no saben nada, nada. Bien, el tanino y el quebracho, chicos. Son maderas, se saca de la madera y el tanino servía para tratar el cuero. No se olviden que la Argentina, esto que decía la compañera, producción ganadera y se exportaba el cuero. Es más, se faenaba los animales y se dejaba la faena en el campo para que cualquiera lo pueda venir a juntar y se llevaban el cuero. Porque el cuero era muy preciado. Siempre el cuero argentino fue de alta calidad y se exportaba cuero en grandes cantidades. Y el tanino era
el líquido con que se trataban los cueros en ese momento, ¿sí? Y a la vez el quebracho se utilizaba para los durmientes de los ferrocarriles, ¿sí? Entonces eso se va reponiendo cada tanto, ¿sí? Todo eso lo producía el Chaco en ese momento. Entonces se pararon ellos y dijeron, basta, no queremos seguir con esta historia y que nos paguen 2 mangos, porque obviamente ya sabemos cómo funciona. ¿Han tenido la oportunidad de visitar algunos obrajes alguna vez? ¿Sí? ¿Vieron lo que es ese trabajo? Es horrible. Y por lo general se paga muy mal, muy mal. Nosotros hemos tenido acá en la zona, yo he trabajado en el sistema de salud muchos años y teníamos la cobertura, no había trabajadores sociales en la zona de los obrajes y yo solía ir a los obrajes. Me ha tocado ir muchas veces y entre ellas a sacar, digo sacar en el buen sentido de la palabra, porque fuimos en una ambulancia a retirar a una mamá que había tenido un aborto incompleto y estaba infectándose. Entonces salimos de acá como a las 2:30, 3 de la tarde y volvimos como a las 10 de la noche. Había llovido muchísimo, así que estaban unas zanjas horribles porque era un lugar por donde andaban solamente los camiones. Hicimos pelota a la ambulancia ese día, la golpeamos, pero la trajimos a la señora. La señora se salvó, pero de casualidad, ¿no? Yo después a esa señora la atendí muchísimos años porque ella llegó a tener 10 hijos, ¿no? Entre estos, que perdió en ese momento. Y entonces, llegar a esos lugares son chozas hechas con plástico, ¿no? La situación de esos ciudadanos y ciudadanas que trabajaron en los obrajes hasta no hace mucho tiempo era muy compleja. Y la gente gana 2 pesos. Les llevan, el dueño del obraje les lleva carne una vez a la semana, agua una vez a la semana, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, la verdad que la situación de los obrajes es muy compleja. ¿Eh? No, bueno, olvídate, por eso te digo, en esa oportunidad, no sabés, las zanjas eran de este alto así, desde acá a acá, por ahí íbamos, por ahí, por ese lomito con la ambulancia así, no, fue terrorífico. Y ya después cuando nos dimos cuenta se empezó a hacer oscuro y entonces ya no teníamos mucha vista para poder mirar por dónde andábamos. Así que, por eso digo, esos lugares de los obrajes es un lugar muy complejo. Mi padre sabía contar cómo la gente del Chaco se escapaba para no ser trasladada, ¿no? Entonces se vinieron a la zona de Formosa, a la zona de a lo que se llama el Chaco salteño nuestro, se escapaban del Chaco para no ser trasladados, porque como no, si no querían trabajar en los obrajes, los castigaban y bueno, la situación era de mucho sometimiento, ¿no? Así que esa huelga fue bien importante. Y después la huelga rural también en todo lo que fue la Patagonia trágica, que de hecho dejó nuestra Patagonia diezmada y a la vez retirada las tierras y empezaron a trabajar eso y demás, ¿no? Bueno, y abajo dice, comienzo con una huelga de lo que se conoce como la Semana Trágica de Bacena, de la industria metalúrgica. ¿Sí? La policía reprimió y mató 4 trabajadores, se inicia una huelga general, gran represión, realizada ¿por quién? Por la Liga Patriótica. Ahora vamos a ver quiénes son los de la Liga Patriótica. La Patagonia trágica también, y esto como les venía diciendo recién, los gremios anarquistas reclaman al Estado que tengan la posibilidad de tener mejoras. Hay huelga y represión, los huelguistas logran obtener sus objetivos, el gobierno radical los califica por subversivos. ¿Vieron? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, y envía al ejército a reprimir. ¿Para qué? Para darles un ejemplo al resto del país, ¿no? Y la situación laboral de los obreros rurales volvió a ser una situación previa a la huelga. Es decir, la represión logró su objetivo, ¿sí? Porque no nos olvidemos que acá vamos a ver esto hasta el 30. En la década del 40, concretamente el 45, justamente una de las cosas que propone el gobierno de Perón como primera acción fue, mientras él fue ministro de Trabajo, es la ley del peón, porque esto se siguió arrastrando hasta entonces, ¿sí? Sí. Bueno, y ahí está. Miren quiénes forman parte de la Liga Patriótica Argentina. ¿Eh?
Entonces, cuando se habla con tanta ligereza de que no tienen connivencia con la oligarquía, lo siento. Esta es la realidad de nuestro país. ¿Sí? Una vez superada la crisis posguerra, mejoró la economía y la última parte del mandato de Irigoyen vuelve a orientarse a favor de los sectores medios y populares. Bueno, presidencia de Alvear, 1822, ¿qué estoy diciendo? 1922, 1928, antes de la caída de la bolsa. ¿Sí? Y el radicalismo designa entonces al que lo sucede a Irigoyen. Alvear era un radical de clase alta, terrateniente, mejor visto por la vieja oligarquía, por supuesto. Gana las elecciones presidenciales también con el 47% de los votos. Parece que han ido todos los mismitos a votar. Bueno, yo no tengo la culpa, chicos. Les voy a hacer un comentario que me hicieron estos días pasados y agradezco a la profe que me hizo este comentario. Le digo yo, bueno, estamos tan mal y está todo tan complicado, pero bueno, ganaron las elecciones igual. Sí, pero yo formo parte de los 50% que no voté. Ah, yo también. Bueno, ojo con esto, ¿no? Porque ahí el 47% votó ese gobierno y el resto no. Y el resto vivió o padeció o tuvo la posibilidad de ser dirigido por este 47%, por este gobierno, que solo llegó al gobierno con el 47% de los votos. En este caso, en nuestra provincia nos pasa lo mismo. Esta manifestación de hoy tiene que ver con ese otro 53%, porque a la final ha sido 48 y pico, no era 50 como decían, después se modificó, tienen esa, están en el gobierno dirigiendo a toda una provincia, pero hay un porcentaje importante de la provincia que no los votó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la demanda de hoy, por ejemplo? A ver si tienen claro qué estaban demandando. ¿Cómo? Salario bajo, ¿quiénes? Los docentes solamente. Ajá, bien. ¿Y qué más? También. Bien. ¿Y cuál es la otra razón de la movilización? El no a la reforma. ¿Qué dice esa reforma? Por eso están por el no a la reforma. Uh-huh. ¿Mm? Y el que gane la mayoría en la votación, vuelvo a repetir lo que decía recién, tendrá la mitad más uno del Congreso, de la legislatura. Olvídate, nunca más, ¿eh? Ganar la elección y vos sos el que dirigí la vida de todos los ciudadanos. El resto de los comentarios, a ver qué dicen los comentarios. Un salario digno y no la reforma, que se valore el trabajo del empleo público y que se pague, que no se vote cada 2 años. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo, chicos? O sea, a ver, lo que tenemos que pensar, porque pasó en ese momento y está pasando de nuevo. Por eso digo que es cíclico, ¿no? Y que pasa cada tanto tiempo. Cuando los y las ciudadanas conseguimos derecho, aparecen este tipo de situaciones, donde quieren hacernos retroceder. Un viejo historiador diría, nunca se retrocede. Es verdad. Pero que se trata de hacer todo lo necesario para volver para atrás, esto no hay duda, ¿eh? Y esta es la prueba, digo. Porque estamos reformando la Constitución que se hizo en la década del 90. Es verdad que es vieja. Ahora, de ahí a limitarnos la posibilidad de la manifestación social ya me parece una locura.
No soy, vuelvo a repetir lo que dije el otro día, no soy radical, no soy peronista, no soy nada de esto. Estoy más inclinada hacia la izquierda, seguramente. Pero ¿se entiende lo que digo? Tenemos que tener conciencia de qué están exigiendo los poderes para seguir sosteniéndose en el poder. La oligarquía tiene su fuerza en esto y a nivel nacional, los medios de comunicación, hoy día el del periodista, por ejemplo. Y entonces pensemos cómo se construyen los derechos de los ciudadanos, desde qué lugar se construyen, ¿no? Y cómo pedimos por esos derechos todo el tiempo. Y cómo se hace para sostener esos derechos si no es con lucha. ¿Se entiende? Porque nadie regala nada, ¿eh? Y acá no estamos hablando de peronismo, radicalismo, no, a ver. Todos los partidos quieren su porción de poder, ¿o no? ¿No es cierto? Es así. Y entonces no estoy hablando mal del radicalismo solamente, estoy hablando, digamos, que la política tiene estos juegos. Y grupos de presión, factores de poder que vieron en teoría del Estado, acá están expresándose. Y entonces va a depender de cuánto seamos capaces de seguir pidiendo por nuestros derechos. Y no ir para atrás, jamás, jamás ir para atrás. Lo que se consiguió hay que sostenerlo. Y se sostiene con lucha, no hay vuelta. Ya está visto. Vuelvo a repetir, sea quien fuera el que gobierne. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto. Y sobre todo si nosotros decimos que queremos ser trabajadores sociales, que tenemos que defender la justicia social, los derechos humanos, la diversidad, todo esto que dice la definición. ¿Está? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estas cosas, ¿sí? Entonces, por ahí el otro día me dijo, no, bueno, porque lo que pasa es que usted no quiere los radicales. No, yo no estoy diciendo que no quiero los radicales, yo estoy diciendo que no perdamos derechos, eso estoy diciendo. Estoy diciendo que sigamos defendiendo los derechos. Estos días pasados ha cumplido unos cuantos años la lucha de las mujeres. ¿Cuántos años cumplió? ¿8? Y todavía seguimos con femicidio, todavía seguimos con todas estas cuestiones. Entonces yo no estoy hablando mal del radicalismo, del peronismo, de los ojitos claros, como digo yo. O sea, no estoy hablando mal de eso. Estoy hablando de cómo hacemos para defender los derechos de los y las ciudadanas que se consiguieron. Y cómo se sostienen en el tiempo. Y cómo cíclicamente en nuestro país ha ido, va y viene permanentemente. Y se aplican las mismas medidas. Porque esto de ir al Fondo Monetario Internacional ya lo conocemos. Méndez, para no nombrarlo, de la Rúa, Macri, 3 gobiernos de distinta connotación política fueron al fondo. ¿O no? Y esta última la va a pagar hasta mi tataranieto, si seguimos así. Si no, se desconoce la deuda, porque este es el otro problema que tenemos en este país. Que terminamos pagando lo que estos delincuentes, porque no se puede decir otra cosa, oligarcas, firman. Entonces, tengamos en cuenta eso. Cuando vayamos a votar en octubre, pensemos qué hacemos. Es muy importante. No, profe, lo que pasa, no, yo no estoy diciendo que voten por nadie en particular, yo lo que estoy diciendo es que pensemos qué es lo que vamos a hacer, porque es importante. Bien, entonces, sí. No te estoy escuchando nada. Sí, perdón. Ay, qué divino, me encantó. Si yo fuera candidata, ¿cuál sería mi propuesta? Ajá. A ver si contesta y le pongo buena nota. Yo no te voy a tomar el parcial, así que mira qué problema me voy a hacer. A ver, yo lo que digo es, sostengamos los derechos que se consiguieron, pensar que las deudas las pagan el pueblo no es lo correcto, siempre la deuda la tiene que pagar el que la contrajo, así dice, así dice inclusive el acuerdo con el fondo, ¿no? Los que contraen la deuda son los que tienen que pagar. Bueno, ¿dónde están estos señores? En su casa y viviendo la vida como nadie de nosotros, ¿sí? Entonces yo insisto en estos conceptos, digamos, porque ¿cuál es el problema? Vos firmas con el fondo y lo primero que hace el fondo es decir,
te gobierna después y decide qué vas a hacer vos a partir de ahí. Pero por supuesto, y ¿cuáles son las cosas más importantes que el fondo plantea? A ver, son jóvenes, pero quiero imaginarme que se dan cuenta. ¿Qué cosas no han pasado hasta ahora que se espera que pasen y no se están dando porque el fondo no quiere? Bueno, chicos, repito lo que digo siempre. Son estudiantes de trabajo social, de las ciencias sociales y tienen que leer. Tienen que estar informados, porque si no, nos llevan puesto. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente, el fondo no permite que se aumenten los sueldos, no permite que se le aumenten las jubilaciones, es más, no quieren que se aprueben el plan de jubilación que se aprobó por ley, no se ha puesto en ejecución y por eso. Esa es una de las razones. Bueno, ahora, ¿por qué le vamos a pedir plata a los chinos? ¿Viste? No tenemos de dónde sacar un peso y ¿por qué le vamos a sacar plata? Vamos a pedir plata a los chinos. ¿Se entiende, chicos? A ver, hay que empezar a escuchar otras voces. No ver, como digo yo siempre, solamente Canal 13, ¿no? Porque obviamente ellos, Mañeto y compañía, manejan los medios de comunicación. Hoy que es el día de los periodistas, empecemos a pensar en otra cosa. Porque ellos están manejando la información y nos hacen decir y hacer y opinar lo que ellos quieren. ¿Qué inteligencia artificial ni las pelucas, decía mi abuela, ¿no? Y no, pues. Y si nos están diciendo que tenemos que pensar, ¿o no? Todos los días nos taladran la cabeza con que la Cristina es la corrupta, la otra es la hija y no sé qué, y después el otro no, que él es un santo, que ha hecho todo bien. Bueno, esto está clarísimo de que la venta es más que oportuna, digamos, ¿no? Es fácil decirle al pueblo lo que él quiere escuchar y sostener, porque acá, por ejemplo, la Milagro es una corrupta, por eso la siguen teniendo presa, al margen de todas las cosas que podamos opinar de algunas equivocaciones y muchas equivocaciones que ella haya podido tener. Ahora, no hay justicia, digamos. No se hicieron juicios justos, ni para ella, ni para muchos y muchas de las personas de este país. Se la juzgó en función de versiones dichas por Canal 13 en los medios de comunicación. Entonces, ¿se entiende esto? Acá es donde tenemos que entrar a hilar un poco más fino y a escuchar y a leer entre líneas de las cosas que se dicen, ¿no? y que se hacen. ¿Se entiende esto? Sigo porque si no, cuando salga en la puerta voy a tener un milico con un chumbo acá, así. Y sí, porque ahora persiguen, ¿vio? A ver, les cuento un detalle, como no menor, ¿no? Y que me tiene sumamente preocupada. Esta mañana, las maestras de Yala que venían con delantal no las dejaban subir al colectivo para que no vengan a la manifestación. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿De qué democracia estamos hablando, chicos? Disculpen, ¿no? Creo que nos perdimos un capítulo de la historia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, vuelvo a repetir, que me esperen, me lleven. No me gustan los cigarrillos, así que no me lleven cigarrillos, no fumo. Llévenme hierbita nomás, sin azúcar, porque no tomo con azúcar. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Que tenemos que defender. A ver, esto es lo que nos interesa. Y vuelvo a repetir lo que digo siempre. Y no me hago problema, porque total queda grabado, ¿vio? No soy radical, no soy kirchnerista, no soy peronista. Busquen en los padrones, yo no estoy afiliada, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, desde el trabajo social, ¿qué vamos a hacer para defender nuestros derechos? Esto estoy diciendo. Y para defender a la vez los derechos de quienes, de los ciudadanos que decimos que vamos a defender. ¿Se entiende esto? Entonces, ojo con esto. Yo no estoy intentando adoctrinar a nadie, estoy principalmente pidiéndole que reflexionemos juntos, que tengamos la posibilidad de mirar más allá, de darnos cuenta que este sistema político es lo mejor que tenemos porque es la democracia, pero se tiene que cumplir la democracia. No me pueden restringir la posibilidad de salir a la calle, no me pueden
prohibir que suba un colectivo porque quiero ir a la manifestación. ¿Qué le dijeron a las de Yala? Súbanse la campera para que no se le vea el delantal. Por Dios, ¿pero qué nos está pasando? Eso pasaba en la época de la dictadura, chicos y chicas. Nosotros éramos estudiantes, teníamos que venir con la boquita cerrada porque si no, no nos dejaban entrar. Ahora, ojo, está mal esto. A ver, ¿cómo es que nos van a privar de manifestarnos y de pedir por nuestros derechos? ¿Se entiende? Entonces, no, lo que pasa es que los docentes son unos vagos. Ojo, para que ustedes lleguen acá, han tenido un maestro antes, ¿o no? En la vida. Entonces, empecemos a ser conscientes. ¿Perdón? Parece que han estudiado poco, te voy a decir, ¿no? Pero bueno. Pero sí, todos han pasado por la escuela. ¿Que ya se olvidaron? Es más, muchas de las mamás de ellos han sido maestras. ¿Qué les está pasando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, paro acá porque si no, les vuelvo a repetir, me van a estar esperando en la puerta. Me van a esperar a la puerta. Yo supongo que alguno de ustedes me va a defender. Supongo. Un hito por lo menos que me defiende. Bueno. ¿Ah? La Moni dice. ¿La Moni me va a defender? Bueno. Sigamos, chicos. Perdón por este exabrupto, pero la verdad que estoy muy preocupada porque este Jujuy querido tiene que cambiar nuestra esencia, ¿sí? No puede ser así. Segunda presidencia de Irigoyen, otra banderita roja y blanca. 1829-1830, lo derrocan, ¿sí? La interna radical se define a favor de Irigoyen, ganan las elecciones acá con 57%, ¿no? No sé quién ha ido a votar. Van subiendo. Los sectores conservadores y la antigua oligarquía vuelven a refugiarse en el Senado para bloquear las políticas de Irigoyen. Sí. ¿A qué? Bueno, ni hablar. Bueno, no te hagas problema. En Perico entregaban bolsas de mercadería en la puerta. ¿Quién es de Perico acá? ¿No es verdad eso? ¿Mm? Los búnker llenos de bolsas, ¿no? Y no hay plata para darle a los comedores, ¿eh? Y plata también. Bueno, fíjense, así cualquiera gana con el 49%, ¿eh? Mm. Y pues. Bien, ¿seguimos? Porque si no, ya les digo, voy a terminar mal hoy día. ¿Me acompañan? Ustedes saben que un año, yo dando clase acá, tenía un ciudadano parado ahí en la puerta, que ponía el pie así en la puerta. Una clase, dos clases, tres clases, ¿no? Yo digo, ¿qué será este? Entonces un día, viste que yo soy así macha, ¿no? Salgo hasta allá, ¿no? Señor, disculpe, ¿y usted qué hace acá? Yo hubiera visto, salió como rata por tirante, se fue, ¿no? Bueno, pasan unos días y viene una compañera y nos cuenta. Era el esposo de una mujer a la que, por supuesto, la hacían. Y el tipo venía a ver si ella estaba en clase. Entonces yo le digo a los chicos, chicos, cuídenme, porque este señor me va a agarrar un día de esto. En la calle. Un día salgo de acá y sentí unos ojitos ahí pegados así, ¿no? Me doy vuelta. ¿Qué será que anda buscando? No, nada, nada. Desapareció. Bueno. ¿Eh? ¿Será? No, si ando tan bajo, che, pero bueno, caí en picada. Ahí hay uno que se ha ido porque ha dicho esta ya está loca, ya dice cualquier cosa. Bueno, sigo. Crisis del 29, chicos, a nivel internacional, caída de la bolsa.
El principal comprador de cereales, carnes, era Gran Bretaña. Decide comprarle a otros integrantes de la comunidad británica. Preocupados los terratenientes argentinos, presionan al gobierno nacional reclamando políticas para defender esos negocios. A tal efecto, se decidió enviar una representación a Londres con el objetivo de superar este conflicto. Y fíjense lo que pasa. Obviamente lo derrocan a Irigoyen, aparece Uriburu, gobierno de facto. El programa de reforma constitucional se aborta, no se hace la reforma, y carente de un programa coherente, el gobierno cayó otra vez, ¿sí? Cae en desacrédito y los partidos políticos vuelven a exigir una regularidad por la vía democrática. Década del 30 entonces sería una década que hubo cambios importantes en la economía mundial, por lo tanto también en la economía argentina. Se produce una crisis económica, como les decía, y transforma sobre todo las relaciones internacionales de comercio que había hasta ese momento. Esta crisis obviamente la lleva puesta la Argentina también y impide de alguna manera grandes inversiones económicas y se genera un quiebre económico y social bien importante en la década del 30. Sí. Mi padre nació en el 29 y contaba de esos tiempos, o sea, él era un niño, era un bebé, contaba de las cosas que su abuela le contaba y de su madre le contaban, de la pobreza que había, ¿no? O sea, alpargatas, no iban a la escuela, se comía la nada misma y por lo general maíz solamente, ¿no? O sea, un periodo muy grave en la Argentina. Bien, restauración conservadora, vuelven, ¿no? Conservadores habían vuelto al poder luego de un periodo de gobiernos radicales y aparece lo que se conoce como la década infame. Estos nombres fueron Torre, debido a un fraude electoral, y seguido por actos de corrupción, los conservadores se quedan con el poder. Sí. Y ahí está. ¿Qué pasó en este primer golpe, en este golpe de Estado? ¿Quién lo lidera? Uriburu. ¿Quiénes lo apoyan? El ejército, la población, los radicales antipersonalistas, que era una rama del radicalismo, el socialismo independiente y un bloque del Partido Conservador. Y hay una gran conspiración cívico-militar. Intervino 14 provincias, disuelve el Congreso de la Nación, ¿sí? Cae la ley de votación, ¿sí? La de Sáenz Peña, y va a generar como los políticos no apoyaron la idea de esta dictadura, se convocó a elecciones generales. Sin embargo, para asegurar que los radicales no volvieran a realizar fraude electoral y persecución de los opositores. Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. ¿Sí? Bien. 1931. Y acá están, fíjense quiénes integraron todo esto, ¿no? Dice, se concreta la concordancia formada por partidos políticos que habían apoyado el golpe. Partido Socialista Independiente, esto que decíamos antes, y algunos partidos provinciales. Obviamente, ¿quiénes eran estos ciudadanos? Eran representantes de los intereses de exportadores agrícolas, ganan las elecciones e imponen un candidato que fue justo, ¿sí? Que asumió la presidencia en el 32. Sí, José. No tengo idea de qué hora es. Sí, nos queda un rato todavía. Bueno.
¿Qué es lo importante? El radicalismo se abstuvo a los comicios hasta el 35. Después aceptó las elecciones convocadas por los conservadores y la primera oposición al gobierno fue representada por la Alianza Civil. Formaron un partido socialista tradicional y un demócrata progresista y sus principales representantes fueron Torres y Palacio. Palacio fue un socialista importantísimo de la Argentina que murió muy viejito y fue diputado por el socialismo muchas veces a nivel nacional, una excelentísima persona, un ser humano íntegro, Alfredo Palacio, que ha vivido hasta, si no me equivoco, falleció hace como unos 10 años, una cosa así, pero era muy viejito. Él era muy jovencito cuando formó parte del... No, porque esto es 1930, digamos. Creo que tenía, sí, 89, 90 años, fácil, porque era muy jovencito él cuando fue por primera vez senador o diputado me parece que fue. Bueno, así se forma Forja, que estaba conformado por grupos de irigoyenistas, ¿sí? Que criticaban el acuerdo que Alvear había hecho con los conservadores, se oponían al fraude y al imperialismo británico y estadounidense, y los representantes fueron, fíjense, ¿saben quién es Jauretche? ¿No saben quién es Jauretche? ¿Ustedes saben quién es Jauretche? Ah, qué bien. Me voy. Rosita, ¿cómo estás? Ah, que yo te diga vos, no, por favor, nunca haría una cosa como esa, jamás. Bueno, Jauretche, Mansi, Homero Mansi, ¿saben quién es Homero Mansi? Ya les voy a traer una poesía de Homero Mansi que es bellísima. Y santiagueño él, una persona que desde la canción y desde la escritura denunció todas las cosas que pasaban. Y Ortiz termina siendo después el presidente en su momento, ¿no? Y Jauretche escribió, creo que es el texto, uno de los textos más importantes que él escribió, ha escrito mucho, Medio pelo, si no me equivoco, es el título de uno de los libros. Es un escritor muy importante de la Argentina que ha escrito cosas maravillosas, muy lindas. Inclusive cosas que todavía hoy las seguimos leyendo y tienen mucha trascendencia, ¿no? Sí. Bien, perdón, volvé atrás. Entonces, fíjense, estos son los que van a conformar Forja, que Forja fue un movimiento político muy importante en la Argentina, tenían una revista, tenían muchas publicaciones y como tenían dos de ellos, inclusive periodistas, escritores, ¿no? Que formaban parte de Forja. Así que fue un movimiento interesante, digamos. Sí. Bueno, fraude patriótico, fíjense qué nombre más interesante. 1912 se crea la ley Sáenz Peña, que establecía que el voto era secreto y obligatorio para todos los argentinos mayores de 18 años. Esto permitió que los candidatos radicales de la Unión Cívica, los candidatos, sí, de la Unión Cívica Radical que estén en el gobierno desde el 16 hasta el 30. 1930 el golpe de Estado y 1931 y 43 se realizan otros fraudes electorales, que es lo que se llama la década infame. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué pasaba en lo económico? ¿Sí? La intervención del Estado en la economía. Para enfrentar los efectos de la crisis del 30, el Estado comenzó a intervenir en la economía porque hasta acá venía manteniéndose esta estructura que tenía que ver con la oligarquía, que la economía la manejaba el mercado. ¿Se acuerdan que vimos esto? De la política liberal, ¿sí? Se va a hacer en el mercado. El grupo de personas que estaban en el gobierno iniciaron un proceso que se reemplazaba los productos que se importaban por los hechos en Argentina. Esto expandió la industria nacional y brindó empleo para aquellos que no lo tenían. 1932
se crea, fíjense, la Dirección General de Vialidad. Miren los años que hace que tenemos la Dirección General de Vialidad. Sí, que es el que genera las obras públicas en el país. Dicho sea de paso, a ver, igual lo vamos a volver a ver cuando veamos estado de bienestar. Entre los conceptos más importantes que generan el estado de bienestar como consecuencia de la caída de la bolsa es un escritor muy importante que le propone al gobierno de Estados Unidos en ese momento, que se llama Keynes, que es un economista, que él le propone justamente a Estados Unidos para salir de la crisis, porque el 29 fue una crisis mundial, le propone un plan de gobierno. Ese plan de gobierno integraba entre sus cosas las obras de construcciones viales. Decía y dice y lo sostiene Keynes, y después cuando Néstor Kirchner se hace cargo del gobierno, él dice yo soy neo-keynesiano, justamente porque él basa su gobierno en la obra pública, ¿se acuerdan? O sea, se construyeron muchísimas escuelas, hospitales y demás, teniendo en cuenta lo que había sido la propuesta de Keynes en su momento en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, volvé atrás, por favor. Fíjense, ¿qué es lo que se hizo en ese momento con la creación de vialidad? Obras públicas, porque él decía, Keynes decía, que todo gobierno que se precie de tal y quiera que su población viva mejor, lo primero que tenía que hacer era invertir en obras públicas, porque la obra pública hay circulante. En la obra pública no solo gana el que construye, el que vende materiales, sino también los subsidiarios de eso, como la mujer que vende comida, ¿se entiende? O sea, todo lo que genera por detrás de la construcción, ¿sí? Entonces, es bien interesante el modelo este porque tiene todos esos antecedentes, ¿sí? Bien. Bien, fíjense, 1933 se crea la DGI, recaudadora si las hay, que la tengo ahí pegada en la nuca. 1935 el Banco Central, ese que quiere destruir el de los ojitos celestes, este nuevo de los ojitos celestes, ¿no? El loquito este suelto que tenemos por ahí. Y después se crea la Junta Nacional de Granos, que es otro ente que también que sigue, que se mantiene en este momento, y la Junta de Carne, y la reguladora de la industria de la leche, ¿sí? Fíjense todas las cosas que se generan en ese proceso, ¿sí? Y fíjense, ¿cuál era la fuente principal de la Argentina? Los impuestos, ¿sí? De eso que estos terratenientes que tenemos ahora, incluido Riquelme, no soy, obviamente que no soy hincha de Boca, no quiere pagar los impuestos, ¿no? Bueno, ni hablar. Como verán, la profe ve televisión y está informada. Sí, una más, si no jodemos más. Bueno, entre las cosas que pasan en ese momento, se firma el pacto Roca-Runciman, que es un pacto que se firma con los londinenses, ingleses estos, por el tema de las carnes. Pasa, acá está. Argentina firma el pacto con Gran Bretaña que aseguraba un ingreso cada mes. A cambio, Argentina le vendía carne. Esta carne ya era en calidad de carne procesada, congelada, ¿sí? Y en distintas condiciones debía llegar a Inglaterra. Este trato era ampliamente favorable, obviamente no para nosotros, era para Inglaterra, ya que tenía muchos beneficios, porque se llevaban la carne, los huesos, las menudencias, llegaba todo congelado, imagínense, negocio redondo, decía mi abuela. Los partidos opositores del gobierno no estaban de acuerdo con este pacto, miren, qué interesante, y calificaron como un acto en el que hacían lo que los ingleses querían. Vuelvo a repetir, cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. O sea, hoy este pacto estaría reemplazado por el Fondo Monetario Internacional, que nos dice cómo tenemos que gobernar, qué tenemos que hacer, qué cosas hay que autorizar, ¿no? Bueno, ¿por qué vamos a pactar con los chinos y no nos quedamos con ellos? Bueno, todas estas cuestiones. No sé si ustedes sabían que el socio mayoritario del Fondo Monetario Internacional, ¿quién es? No. ¿Quién es el
Socio mayoritario. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estados Unidos, chicos. Por eso ellos son los que definen si nos van a dar o no nos van a dar el crédito. No, no forma parte del Fondo Monetario de China. Justamente por eso es que estamos yendo a verlo a los chinos. Él es del PRIX, sí. Bueno, pero nos va a dar, por eso no forma parte del fondo. Está bien, pero no forma parte del fondo él, eso es lo que digo. Bueno, está bien, pero por otro lado, no por el fondo. Bien, es verdad, Rosy. El pacto entonces fue criticado por Lisandro de la Torre, ¿sí? Lo denunció en el recinto del Senado, y eso significó y insistía con la connivencia con Inglaterra o Reino Unido. Obviamente fueron acusados de corrupción todos los gobernantes en ese momento, y ahí asesinan a un senador, ¿sí? Que se llamaba así, Bordaberé. ¿El que sigue? Que creo que... Y ahí está. ¿Ven? Estas son fotos de los diarios importantes de circulación masiva de ese momento, ¿sí? Y cómo el Senado, esta es la ventana, una de las ventanas del Senado. ¿Conocen el Senado de la Nación? ¿Alguien lo conoce? ¿Mm? Claro, bueno, sí. Sí. ¿Una más? Creo que esta es la última, si no me equivoco. Esa es la última, ¿no? Bien. Chicos, ponelo al otro y empezamos, porque no me quiero atrasar, si no, no van a, porque veamos estado eje temático 2, estado de bienestar. Hoy voy a hacer que habiliten el primer práctico del eje temático 2. ¿Terminaron ya con con los prácticos del eje temático 1? Falta uno, el cuarto. ¿Sí? Uh, Dios mío, estamos requete mil atrasados. Bien, avanzo un poquito con esto y terminamos, ¿sí? Este es el eje temático 2, lo que les di es el antecedente para llegar, que vamos a transitar esto, trabajo social en las sociedades capitalistas, liberales del siglo XIX hasta el siglo XX, ¿sí? A ver. Lo primero que tenemos que ver, ¿cuáles son los factores que convergen? Estos son los temas que tenemos en el eje temático 2. Pásalo, porque... Chicos, a ver, una cosa que es importante que avisos parroquiales, decía mi abuela. Para la semana que viene ya va a estar el dossier, está listo. Le pedí a Ernesto que lo separe por eje temático para que si quieren sacar por parte lo puedan sacar, porque ese es el tamaño. Bueno, dossier le decimos nosotros a la cartilla de todo el año. Sí, sí, sí. Lo va a separar por ejes para que no le salga tan caro. De manera tal, si quieren sacar el eje temático 1 y el 2, que van a ser los del parcial, lo puedan sacar por separado, ¿sí? Porque completo sale 4.900, una cosa así. Ujú. Más esto y más los prácticos. Los textos son los de los prácticos. Sí, 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 los textos están en la cartilla. Están todos incorporados.
¿Perdón? A ver, vamos de vuelta. Nosotros le decimos dossier o cartilla, esto que sacaron ustedes, que fueron bajando, es de cada práctico. Bueno, eso mismo, los que no lo sacaron lo van a tener todo ahí. Si no quieren sacar el eje temático 1 porque ya tienen, sacan el 2. Ah, la idea es que desde el primer día de clase me vienen diciendo, profe, ¿cuándo nos va a dar la cartilla? Bueno, le estoy contando que ya está la cartilla. Hayan bajado, la pueden bajar, la van a tener todo junto. El que quiera saca por eje, vuelvo a repetir, para que no le salga tan caro y lo van sacando de a poco. Le pedí a él que lo separe. Nosotros lo entregamos completo, pero le pedí que lo separe. Sí. Bien. Entonces, ya tienen el material del dossier completo. Nosotros, para poder avanzar hacia, con esta explicación que les acabo de dar de lo que pasó hasta la década del 30, nosotros, ese es un periodo de inflexión hasta que aparece lo que se conoce como el estado social o el estado de bienestar, que surge justamente en la década del 30, ¿sí? Hasta el 29, 28 prácticamente, teníamos una concepción oligárquica liberal, esto que veníamos diciendo, con una economía liberal basada en el mercado. Cuando se produce la caída de la bolsa, una de las cosas que sucede justamente es que va a aparecer la propuesta de Keynes, esto que les decía recién, y a partir de allí se empieza a pensar en un estado social o en un estado de bienestar. Este estado de bienestar tiene como antecedente fines del siglo XIX, revolución industrial, movimiento obrero, el Reino Unido con estos antecedentes que le acabo de decir, más la ley de pobre que ya la habíamos visto, Alemania los seguros, estos serían los antecedentes. ¿Cuáles son los otros antecedentes? La guerra, esto es un cuadro para que tengan una idea de un pantallazo general. La guerra mundial, el fracaso del liberalismo y la crisis del 29, o conocida como, así, nunca lo sé nombrar, así que no, y Roosevelt era el presidente. Aceptación del intervencionismo no estatal, ¿sí? Aparece en las políticas keynesianas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que se hace a partir de todo esto? Pacto entre las posturas liberales, conservadoras y socialistas, pacto social, reconocimiento de las necesidades de los sujetos. ¿Sí? Bien, el Estado social o Estado de bienestar entonces tiene bases legitimadoras del Estado de bienestar. Ahí están las tres. Consenso, el Estado, mayor eficacia y logro en la defensa del bienestar, participación y acceso a los servicios de protección de salud, aparece un nuevo concepto de Estado de bienestar, aparece el papel del Estado con su máxima expresión en las políticas públicas y va a aparecer entonces el concepto de ciudadanía que ya lo veníamos trayendo desde lo que significó la Revolución Francesa, pero que en este proyecto, en el de Estado de Bienestar, es donde más se va a expresar, porque se va a intentar tener en cuenta esto, de pensar en cómo se trabaja en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas a partir de sus necesidades. ¿Sí? ¿Sí? ¿Uno más? Bueno, contexto internacional, como les decía recién, en los países occidentales el capitalismo ingresa en su fase monopólica, lo que implica un cambio de su modo de acumulación y se exige la intervención del Estado en los aspectos económicos. Dos cuestiones básicas para entender lo que venía pasando y cómo se va a configurar este estado de bienestar o estado social. Sí. Esta situación plantea una nueva forma de entender el Estado, mercado, sociedad. Se considera que el eje para mantener la producción y la fortaleza del sistema es propiciar el pleno empleo. Esto es lo que plantea Keynes, ¿sí? Dice, en síntesis, si se tiende a que todos tengan empleo, todos podrán consumir y así lograr la fluidez del mercado. O sea, moneda circulante. Este era el concepto básico de Keynes. Sí.
¿Qué se entiende entonces por estado de bienestar? Este modelo de Estado es producto de la crisis del capitalismo del 30, la sustitución de importación de los países periféricos. El Estado comienza a adquirir nuevas características al tiempo que pierde hegemonía el sector oligárquico. La sociedad civil ha sufrido transformaciones con el advenimiento de nuevos actores, el empresariado industrial y el proletariado urbano. Estas son las nuevas características que va a tener el Estado y los nuevos actores sociales que se van a poner en juego en este proceso del estado de bienestar. Una más porque tengo el profesor sentado afuera. Con lo cual, se entiende por estado de bienestar un concepto que propone Keynes, que es en uno de sus escritos, y surge a partir de la década del 30 con la caída de la bolsa. ¿Uno más? Bueno, Isuani. Acá está la definición que da Isuani y dice que el estado benefactor consiste en un conjunto, esto es una pregunta de examen, un conjunto de instituciones públicas supuestamente destinadas a elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo y de la población en su conjunto y a reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento del mercado. Ella se da mediante transferencia monetaria directa, pensiones, prestaciones por desempleo, asignaciones familiares, indirectas, subsidios y productos de consumo básico, provisión de bienes y programas de complementación alimentaria y prestación de servicios, educación y salud. Este es el concepto básico de estado de bienestar. Es la definición que yo quiero que me den cuando pregunte qué se entiende por estado de bienestar. ¿Está claro? ¿Está? Bien. Lo tengo el profe sentado afuera. Que tengan muy buenas tardes. Estudiemos, terminemos, por favor, porque ya empezamos con esto. Yo voy a habilitar este material, va a subir el Power cuando el Josecito me lo mande y después empezar a subir el material del eje temático 2.